La discapacidad es la minoría más grande que existe en el planeta, ¿no? Y no me voy por la tangente, te voy a contestar, te voy a responder, pero creo que como toda minoría, las minorías todo el tiempo están luchando para ser parte en igualdad de calidad de derechos. Entonces, la lucha, como dicen, continúa. Es decir, si bien hay una convención que se conquistó en el 2006, si bien hay una cantidad de derechos que se han ido generando, creando en virtud de las necesidades que tienen las personas con discapacidad, como puede ser el certificado de discapacidad, como pueden ser prestaciones, todo el tiempo van apareciendo necesidades que tienen, bueno, con la llegada de un niño a un hogar con discapacidad aparecen una cantidad de recursos y necesidades que la familia empieza a comprender que desconocía y que empieza a necesitar, y ahí es donde tiene que estar el Estado. Frente a esta situación, las necesidades yo creo que todavía no alcanzan a la cantidad de posibilidades que las personas deberían tener para realizarse plenamente. Después, bueno, es una construcción constante. Y también creo que traigo, la semana pasada hubo un reclamo, y de hecho no sé si continuará esta semana, producto de que a la discapacidad en la gestión hay quita de los fondos para las prestaciones, y nada más lejos que este gobierno tenga pensado, haya materializado, haya creado un DNU, un documento de necesidad de urgencia, un decreto de necesidad de urgencia, donde quite los recursos a las personas con discapacidad de manera indirecta y directamente a las prestaciones. No existe tal DNU, y eso lo ratifico, lo expreso para llevarle sobre todo tranquilidad a la familia. Y después sí, hubo retraso en el pago, no depende de la provincia de Buenos Aires, es un organismo nacional el que regula todo lo que tiene que ver con prestaciones, y también es de público conocimiento que hubo nuevo ministro del Ministerio de Economía, hubo nuevo director de la agencia de AFIP, y en ambos lugares la demora fue de firmas. A partir de toda esta situación que se hizo visible, porque también la situación no solamente hizo visible una deuda hacia los prestadores, una falta de términos de pago hacia los prestadores, sino también generó otras necesidades, ¿no? Generó y le dio visibilidad a esto que venimos diciendo, a una cantidad de demanda que muchas veces la familia tiene y que no llega, no es tan accesible. Principalmente se traduce en las burocracias, ¿no? En las burocracias administrativas que muchas familias a veces tienen que atravesar. Y que la granja ha sufrido también. Sí, por eso digo, coexisten, ¿no? Coexisten estas situaciones. ¿De qué manera derribamos estas barreras culturales de las burocracias que atienden y que prestan servicio a las personas con discapacidad? Y también de qué manera facilitamos el acceso a estas posibilidades que son derechos que tienen las personas. Entonces, sí la discapacidad es agenda, sí la discapacidad tiene un presupuesto asignado, y claramente hay mucho para hacer. Es decir, por darte un ejemplo, en la Argentina no existe una compensación, una pensión por discapacidad. Lo que sí existe en la Argentina es una pensión por incapacidad laborativa, es decir, las personas que gozan de ese beneficio son personas que se ajustan a un modelo de incapacidad laborativa, y creo que es uno de los principales desafíos, ¿no? Crear una pensión universal que atienda al sobrecosto que genera la discapacidad, porque eso sí también tenemos que ser conscientes. Un hijo sin discapacidad, un hijo con discapacidad, el hijo con discapacidad va a generar un sobrecosto a la familia que el hijo sin discapacidad seguramente no le va a ocasionar. Y eso también tiene que ser una política pública de Estado y tiene que estar segmentado. Y en ese sentido también se está trabajando, ojalá que lo podamos materializar, y acompañar y escuchar a la comunidad, a la familia, a las personas con discapacidad, y creo que es acercar las oportunidades de escucha por un lado y de facilitar todo lo que tiene que ver con la burocracia que formamos parte, ¿no? Como Estado, como organizaciones, como comunidad.
es interesante hablar con vos porque no tenés pelo en la lengua, no eludís los temas y tenés los pies sobre la tierra. Y justamente para cerrar, en esto que decías, la falta de empatía, porque estamos hablando de la falta de empatía principalmente, un joven que, por ejemplo, vive en La Perlita, que tiene que venir a Granja Andar, en el transporte público de pasajeros, se encuentra con todas las barreras arquitectónicas habidas y por haber si tiene movilidad reducida. ¿Esto sos consciente? Sí, sí. Y que nos atraviesa en el tiempo. Es decir, de vuelta, cuando hablamos de, tal vez, de ser agenda, hablamos de una agenda que ha trascendido distintas gestiones. Entonces, claramente, hace muy poquito, desde marzo, desde que se abrió el Congreso de la Nación, en donde hubo una decisión del presidente de la Nación de actualizar la Ley Nacional de Discapacidad, una ley que viene desde el proceso militar. Trabajamos fuertemente en foros en toda la provincia de Buenos Aires y surgieron tres elementos que me parece sumamente clave. El primero, que las personas y la situación de discapacidad disminuyen cuando nosotros rompemos esas barreras, ¿no? Cuando acercamos las barreras o cuando hacemos que las personas salgan de su casa y lleguen al espacio público, a la escuela, al hospital, al bar, al restaurante, al club, ¿no? Es decir, cuando todas esas barreras las vamos superando, disminuye la situación de discapacidad de esa persona. No es que desaparece su condición de discapacidad, pero esa persona sí puede interactuar de igual manera con el entorno. Y esto ha trascendido distintas gestiones, ¿sí? Ahora, lo que sale de esta encuesta que nosotros vinimos haciendo y trabajando con la comunidad es, lo primero que hay que trabajar es con la cultura de las organizaciones, ¿no? Es decir, y de las personas. Tendríamos que hacer un fuerte impacto en desmitificar las creencias que traemos sobre la discapacidad. Y después esto que vos planteabas, todo lo que tiene que ver con la accesibilidad, ¿no? Poder pensar que cómo los pibes y pibas que están en cualquier casa de un hogar, de un habitante en la provincia de Buenos Aires, pueda salir, pueda transitar, pueda ingresar, pueda regresar a su casa, de igual manera que lo hace otro, ¿no? Y entiendo que estos son procesos que se van implementando, y entiendo que hay decisión política para llevar adelante estos procesos, y a veces sabemos, para 500.000, 600.000 habitantes que existen en una comunidad, a veces que tres transportes tengan rampa, 5 transportes tengan rampa, vamos bien, pero no alcanza. Entonces, claramente hay que, de vuelta, es un tema de inversión y no de costo, porque invertir tiene que ver con que ese ciudadano va a poder salir de su casa, va a poder estudiar, va a poder a lo mejor ser universitario, el día de mañana a lo mejor un científico, el día de mañana a lo mejor un empresario o una persona que le sume, o un laburante, ¿no? Que aporte con sus impuestos a su comunidad y que sea parte de una comunidad, y no tal vez la no posibilidad que da la comunidad, el contexto de salir de su casa, lo deja eternamente en su casa, ¿no? Yo creo que el desafío que tenemos que asumir como comunidad, y esto somos todos, ¿no? Así asumo el rol que nos toca como organización en Granja Andar. Si este espacio no permitimos y no lo pensamos para que un pibe en diferentes situaciones, si la persona es sorda, si la persona es ciega, si la persona es usuaria de silla de ruedas, si tiene una multidiscapacidad, si tiene autismo y necesita de pictograma, es decir, claramente la discapacidad nos saca del lugar de comodidad, de confort, de pensar una sociedad normalita, ¿no? En donde todos entramos por un mismo cuadrado. Y bueno, la discapacidad creo que nos trae una cantidad de figuras geométricas que nos hace pensarnos a nosotros cómo empezamos a generar esas figuras para que todos entren en los mismos espacios, ¿no? Y todos entren por la misma puerta, y todos salgan por la misma puerta, y todos reciban de la misma manera, con mucho amor, con mucha caridad, las mismas oportunidades. No sé si respondo a tu pregunta, pero claramente hemos visto que sí hay algunos transportes de piso bajo que tal vez lleguen a algunos barrios. Seguramente el desafío para la empresa, para la comunidad, es cómo hacemos para que más transportes públicos, o para que la normalidad
de los transportes públicos lleguen a esa situación. Después el transporte público te trae otro desafío que tiene que ver con los cordones, que tiene que ver con las banquinas, que tiene que ver con el tránsito. Eso te lleva a otro desafío que tiene que ver con las veredas, con que el pibe pueda salir de su casa y transitar por una vereda y llegar a una esquina. Tiene que ver con los cordones cuando se hace una avenida, que si vos haces un cordón enorme y la persona está de este lado, ha pasado en la escuela 502 y la gente del barrio La Perlita que tenía que cruzar para el otro lado, cuando se hizo una avenida con un cordón de protección, pero no se piensa a lo mejor que de este lado tiene que ir una persona con movilidad reducida o una persona mayor, claro, o una mujer embarazada. Entonces creo que estos son desafíos y que creo que, si bien creo que lo que está en la agenda es el tema, ¿no? Es decir, hoy podemos hablar de igual a igual y saber que es un desafío para nosotros asumir todas estas responsabilidades. Así que bueno, también agradecerte por traer estos temas y siempre a disposición para conversar, porque creo que como comunidad somos responsables de que las personas con discapacidad sean alojadas, ¿no? Por los clubes, por los comedores, por las escuelas, por la sociedad de fomento. Es decir, creo que tenemos que salir y no que hay un lugar que se llama Tadín, Granja, Ocupas, y que es a donde van solamente las personas con discapacidad, ¿no? Las personas con discapacidad se les debería generar las oportunidades para que puedan. Entonces todos creo que tenemos que ser parte de esta transformación. Por último, ahora sí, y brevemente, para tener una noción, ¿qué porcentaje de la población en promedio sufre algún tipo de discapacidad? Porque bien mencionabas lo que seguramente en estos días vamos a conocer, el del censo 2022, la cantidad de habitantes de Moreno, pero en promedio, para tener una magnitud del tema, ¿qué porcentaje de la población tiene algún grado de discapacidad? La Organización Mundial de la Salud habla de prevalencia, no hay un censo. De hecho, uno de los desafíos para el censo 2030 será algún indicador que permita medir la incidencia de la discapacidad en las comunidades. En este censo no estuvo presente, este censo habló de limitaciones, pero no todas las limitaciones generan una condición de discapacidad. Y la incidencia que plantea la prevalencia que establece la Organización Mundial de la Salud está entre el 12 y el 15%. Y esto claramente la discapacidad está atravesada y son más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Entonces, entre un 13 y un 15% de 500, 600.000 habitantes, podemos estar hablando de 60, 65.000 personas que por diferentes razones tienen o viven alguna situación de discapacidad. También el hecho de haber adherido a la ley del autismo, de TEA, del trastorno generalizado del desarrollo, también ha permitido que a lo mejor se detecte a temprana edad y a lo mejor dicen, bueno, hay más casos y tal vez es que no hay más casos, a lo mejor antes estaban, pero estaban invisibilizados. Hoy, al tener un diagnóstico temprano, porque esto también, mientras más temprano, aunque sea doloroso, aunque nos atraviese emociones, aunque transitarlo sea todo un tema, aunque la noticia no la quiero tener como papá, como mamá, mientras más temprano es un diagnóstico, más oportunidades de desarrollo tiene ese bebé, esa criatura a su futuro. Entonces, te decía que estos diagnósticos tempranos han bajado las tasas, por ejemplo, en TEA, es decir, hace 2 años, 3 años atrás se hablaba de 54 en 100, hoy se está hablando de 34 en 100. Entonces, es muy alta la cantidad de personas y de incidencia que a veces los contextos que no son muy favorables impactan en nuestras comunidades, ¿no? Pero bueno, para responderte, estamos hablando de entre un 13 y un 15% de la población mundial que vive una situación de discapacidad.